Hola chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos encontramos con un tema nuevo llamado los primeros pobladores peruanos. Para ubicar esta época de tiempo tenemos que recordar la representación gráfica de la línea de tiempo y reconocer estos hechos que ya sucedieron. Cuando el hombre asiático cruzó el estrecho de Bering, comenzó a caminar en forma errante. Esto quiere decir que los hombres estaban formados en pequeñas bandas, las cuales se desplazaban de un lugar a otro en búsqueda de sus alimentos y espacios con un mejor clima, es decir, tenían un modo de vida nómada. Esto sucedió aproximadamente hace 20.000 años y se enfrentó a un medio geográfico muy variado. Se piensa que estos pudieron tomar 3 rutas. La primera hacia Chile, la segunda hacia Argentina y la tercera hacia los Andes del Perú, en la sierra. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo los hombres errantes empezaban a caminar, trasladándose de un lugar a otro. Muy bien. Si nosotros hablamos de los nómades, tenemos que reconocer que los primeros vivían en cuevas o cavernas para protegerse del frío y del ataque de las fieras. Este fue cazador, recolector y pescador. Para ello empleaban herramientas rudimentarias hechas de piedra. La siguiente característica es que andaban en grupos para protegerse de las fieras. Luego, que cubrían su cuerpo con pieles de animales que cazaban. Y finalmente dejaron como testimonio las famosas pinturas rupestres en las que representaban escenas de su vida diaria. Entonces, cuando los hombres todavía eran nómades, tenían diferentes características. La principal es que estos se trasladaban de un lugar a otro y no tenían un lugar fijo para vivir. Aquí podemos ver también una representación gráfica de lo que es los primeros pobladores del Perú, cuando todavía estos eran nómades. Muy bien. Dentro de los principales hombres nómades, quiere decir que habitaban en un lugar y otro, estos se desplazaban, son diferentes características, donde los arqueólogos han encontrado una serie de vestigios que les ha permitido reconstruir el modo de vida de los hombres que pertenecen a este periodo. Y entre los más importantes destacan los siguientes: el hombre de Toquepala, el cual se desarrolló en la región de Tacna. El principal vestigio es la cueva, que lleva su mismo nombre, la cueva de Toquepala, y está en las alturas de la región de Tacna. En su interior, Miomir Bojovic, que es su descubridor, encontró pinturas rupestres del año 7600 a.C. y en ellas se representan escenas de hombres practicando la actividad de la caza de guanacos, a la que se denomina chacu. La finalidad de estas pinturas rupestres era propiciatoria, quiere decir tener una buena cacería. Para elaborarlas, estos utilizaron tintes de color rojo, amarillo, negro, verde y blanco. La principal característica del hombre de Toquepala es que es considerado como las pinturas rupestres más antiguas del Perú y representan las primeras muestras de culto religioso. El siguiente que tenemos es el hombre de Paca y Casa, que se desarrolló en la región de Ayacucho.
Y el principal vestigio que encontraron en la cueva de Pacaycasa es el arqueólogo Richard Magnish. Encontró diversos utensilios de piedra e indicó que datan de la época del Pleistoceno. Y también encontró huesos de un megaterio, un animal prehistórico, de animales perezosos y también de caballos, lo que permitió deducir que los pobladores de esta zona obtenían sus alimentos mediante la caza de grandes animales y que tras extinguirse la megafauna a causa de los cambios climáticos, tuvo que dedicarse a la caza de camélidos y venados. La importancia de estos restos líticos radica en que son considerados como los vestigios más antiguos que se han elaborado en el Perú, es decir, que pertenecieron al poblador más antiguo de nuestro país. Ahora veremos el poblador de Lauricocha. Este se desarrolló en la región de Huánuco y se encuentra el principal resto arqueológico en la cueva de Lauricocha. En este territorio, Augusto Cardich encontró entierros rodeados de ofrendas, correspondiente a los esqueletos humanos, los que se calcula que tienen una antigüedad aproximada de 8.000 años antes de Cristo y resalta la deformación craneana. Existen diversas hipótesis acerca de las razones de la deformación de su cráneo. Unos dicen que es por diferenciación social y otros por motivos estéticos. En este lugar también se encontraron pinturas rupestres e instrumentos líticos, confeccionados con la técnica de la presión, de lo cual se deduce que se dedicaron a la raza de Taruc, a la caza de tarucas y camélidos. Los restos óseos encontrados son los segundos más antiguos del Perú. Además, se considera Lauricocha como el vestigio más completo del periodo lítico. Entonces, tenemos que el hombre de Pacaycasa fue el poblador más antiguo del Perú y el hombre de Lauricocha fue el segundo. Ahora nosotros pasaremos a revisar lo que corresponde al primer hombre peruano, pero ya perteneciente al sedentario. Quiere decir que estos ya se encontraban viviendo en grupo y lograron establecerse en un solo lugar. Ya no tenían la necesidad de trasladarse en búsqueda de comida o de un lugar seguro para vivir. Con el paso del tiempo, el hombre aprendió muchas cosas nuevas, dejó de ir de un lugar a otro cazando, recolectando o pescando. Y las principales características de los sedentarios es que aprendieron la agricultura, quiere decir que empezaron a sembrar, cosechar la papa y el maíz. La siguiente es que aprendieron la ganadería, quiere decir que empezaron a domesticar animales. Luego comenzaron a construir sus casas formando tribus. Fue así que se establecieron en un lugar fijo. Ya no vivían en cuevas. Luego se dedicaron a la textilería para su vestimenta. Estos empezaron a tejer redes y canastas para la pesca utilizando la lana de los auquénidos que criaban. Luego tenemos que hicieron utensilios con la cerámica, los que utilizaban en su vida diaria. Dentro de los principales hombres sedentarios tenemos al hombre de Cotox, que se desarrolló en Huánuco, del cual vamos a tocar un pequeño tema nada más, ya que sus compañeros van a hablar acerca de estos hombres. El hombre del guitarrero, que se desarrolló en Ancash, y el hombre de Paiján, que se desarrolló en La Libertad.
Vamos a empezar con el primero, que es el hombre de Kotosh, el cual el principal vestigio arqueológico que tenemos es el templo de Kotosh, el cual se ubica en la región Huánuco y fue descubierta por Seiichi Izumi, el cual encontraron dos esculturas que representaban las manos cruzadas. Es por esta razón que al templo se le denominó como el templo de las manos cruzadas, y su importancia radica en que se trataría de la escultura más antigua del Perú. Luego tenemos al hombre del guitarrero, que se desarrolló en Ancash. Dentro del principal vestigio que encontramos de este poblador es la cueva ubicada a orillas del río Santa, en la región de Ancash. Fue descubierta por Thomas Lynch y se hallaron cultígenos como frijoles, bayares, ajíes, oyucos, ocas, calabazas y frutas como el pacaes y la lúcuma. Luego tenemos el hombre de Paihán, el cual se desarrolló en La Libertad y fue descubierta por Claude Chauchat en la región La Libertad y constituyen a los principales restos óseos humanos en el Perú. Tiene una antigüedad de 8.250 años antes de Cristo y también podemos decir que se encontraron 3 esqueletos humanos enterrados. Quiere decir que fueron los primeros en practicar funerales. Los pobladores de Paihán elaboraron instrumentos líticos, arpones para poder pescar diversas especies marinas, y también podemos decir que se difundieron en gran parte de la costa. Aquí vamos a poder ver un mapa conceptual que ustedes lo van a ver en sus diapositivas para que puedan realizar su trabajo más adelante. Tenemos el hombre de Toquepala, el cual está ubicado en el departamento de Tacna. Realizaron las primeras pinturas rupestres y de igual manera eran cazadores. Se dedicaban a la caza, recolección y pesca. Luego tenemos al hombre del guitarrero, el cual se ubicó en el departamento de Ancash y se alimentaba de carne de venado, cuy y vizcacha, también rana. Cultivaron plantas domésticas como el frijol. Están considerados como los primeros horticultores. Y luego tenemos al más representativo, que es Kotosh, el cual se ubica en Huánuco y construyeron el primer templo religioso del Perú. Es por eso que es muy importante. Estos pertenecen a sedentarios, ya que practicaban la agricultura y se establecieron en un lugar fijo. Más adelante, conforme vayamos estudiando lo que corresponde a historia del Perú, también vamos a hablar acerca de la tablada del Urín, el cual se ubica al sur de Lima, y construyeron las casas rústicas. Ahora sí, vamos a pasar a trabajar lo que corresponde la práctica. Vamos con la segunda parte de la clase del día de hoy.